Buenos días, mi nombre es Rafael Toledo, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Facultad de Derecho. Aquí vengo a hablarles de mi exposición de la materia Derecho Civil 1, explicando aquí posesión del Estado y su efecto. La posesión del Estado es un concepto jurídico que refleja la apariencia continua y pública de una relación de familia, aplicándose especialmente a los vínculos filiales. Para que exista se requieren tres elementos: el nombre, que implica el uso constante del apellido del progenitor; el trato, que consiste en haber sido tratado como hijo mediante cuidado y educación; y la fama, que exige la comunidad reconociera socialmente esa relación. Los efectos de la posesión de Estado son fundamentales, ya que permite demostrar la filiación cuando no existe título registral o esté defectuoso, protegiendo la realidad social vivida por encima de la formalidad legal. ¿Qué es el Estado civil? El Estado civil es la calidad jurídica que tiene una persona en relación con su familia. El Estado es la sociedad, determinando su posición dentro del ordenamiento legal. Engloba situaciones como la filiación, el matrimonio, la nacionalidad y la edad, y constituye un elemento central del derecho de las personas, porque define derechos y obligaciones fundamentales como heredar, contraer matrimonio o ejercer la patria potestad. Característica del Estado civil: atributo de orden público, permanencia imprescriptible. El Estado civil presenta cuatro características esenciales. Es un atributo de la personalidad, por lo que es inherente a toda persona y no puede renunciarse. Es materia de orden público, lo que significa que sus normas son de cumplimiento obligatorio y no pueden modificarse por voluntad de los particulares. Se caracteriza por su permanencia extendida como estabilidad en el tiempo, aunque como estabilidad en el tiempo puede modificarse mediante hechos o actos jurídicos. Finalmente es imprescriptible, es decir, no se pierde por transcurso del tiempo. Clasificación teórica del Estado civil: familia, edad, capacidad, nacionalidad. Desde una perspectiva teórica, el Estado civil clasifica en cuatro categorías. La familia comprende los estados derivados de las relaciones familiares, como ser hijo, padre o cónyuge. La edad determina estados como la mayoría o minoría de edad. La capacidad se refiere a la actitud para ser titular de derechos y ejercerlos. La nacionalidad establece el vínculo jurídico de una persona con un estado determinado, la nacionalidad o extranjero. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio. La capacidad es la actitud para ser titular de derechos y obligaciones, así como para ejercer por sí mismo. La capacidad de goce es inherente a toda persona y consiste en la actitud para ser titular de derechos, la cual tiene el nacimiento. La capacidad de ejercicio, también llamada capacidad de obrar, es la actitud para ejercer personalmente esos derechos, y no es plena en todas las personas, pues depende de factores como edad o la salud mental. Incapacidad absoluta y relativa. La incapacidad es la limitación de la capacidad de ejercicio, es decir, la falta total o parcial de actitud para ejercer derechos por sí mismo. La incapacidad absoluta afecta a quienes no pueden ejercer ningún derecho por sí mismos, debiendo actuar siempre a través de representantes como los menores impúberes o los declarados
En interdicción, la capacidad relativa afecta a quienes pueden realizar ciertos actos por sí mismos, pero requieren asistencia para otros como los menores adultos o las personas sujetas a inhabilitaciones. Interdicción e inhabilitación. La interdicción es una figura judicial mediante la cual se declara que una persona padece una enfermedad mental o discapacidad grave que le impide gobernarse por sí misma, generando una incapacidad absoluta que requiere de un curador que represente la persona en todos los actos civiles. La inhabilitación, en cambio, se aplica a personas con prodigabilidad, abuso de alcohol o drogas, o discapacidades moderadas, generando una incapacidad relativa a la que la persona requiere de un curador únicamente para actos patrimoniales de importancia. Diferencias entre interdicción e inhabilitación. Causa tipo de incapacidad, figura legal, efecto de los actos. Las diferencias entre interdicción e inhabilitación se aprecian en cuatro aspectos. Por la causa, la interdicción procede por enfermedad mental grave que impide el autogobierno, mientras que la inhabilitación procede por prodigalidad o abuso de sentencias por tipo de incapacidad. La interdicción general, incapacidad absoluta, y la inhabilitación genera incapacidad relativa por la figura legal. La interdicción requiere un curador general, mientras que la inhabilitación establece restricciones específicas por un curador para actos determinados. Por el efecto de los actos interdictos son nulos, mientras que los del inhabilitado son anulables dentro de las materias restringidas. Caso práctico. Carlos crió a Luis desde bebé por 18 años, le dio su apellido, lo presentó como su hijo ante todo, pero nunca lo reconoció legalmente. Al fallecer Carlos, sus hermanos excluyeron a Luis de la herencia. Pregunta, ¿puede Luis heredar? En este caso práctico, Luis fue criado por Carlos durante 18 años. Usó su apellido, ¿verdad? Y fue tratado como hijo y presentado talante a la comunidad, pero nunca existió un reconocimiento legal formal. Al fallecer Carlos, sus hermanos excluyen a Luis de la herencia, argumentando que jurídicamente no es hijo, por lo que la pregunta es si Luis tiene derecho a heredar. La solución: sí puede Luis heredar. Existe posición de Estado, usó el apellido de Carlos, fue tratado como hijo, era reconocido socialmente como tal. La solución es que Luis sí puede heredar, porque existe posesión del Estado filial. Luis cumplió con los tres elementos que la configuran. Usó el apellido de Carlos de manera constante, fue tratado como hijo mediante crianza y cuidado durante 18 años y era reconocido socialmente como tal por la comunidad. Esta realidad social tiene relevancia jurídica suficiente para que Luis pueda demandar su reconocimiento como hijo. La posesión del Estado permite demostrar la filiación cuando no existe título registral, protegiendo la realidad táctica frente a la formalidad legal.
Para reclamar su herencia, Luis debe iniciar un juicio de filiación con pruebas como testigo que acrediten que Carlos lo presentaba como su hijo. Documentos, boletines escolares o registros médicos donde conste el apellido de Carlos y evidencia como fotografías o mensajes que demuestren el trato de padre e hijo. Una vez declarada judicialmente la filiación con base a la posesión de Estado, Luis será considerado heredero forzoso de Carlos y tendrá derecho a su cuota por la parte de la herencia. Muchas gracias. Me despido. Espero que mi exposición le haya gustado. Buenos días y que tenga una excelente Semana Santa. Que Dios le bendiga.